Éxodo 14:14 dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En este día vamos a hablar de esta historia tan conocida en el Antiguo Testamento de cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Este evento era un evento bien conocido para este tiempo por el milagro que Dios hizo con su pueblo para aquel momento. Y para los días de nosotros, para el día de hoy, también yo diría, y me atrevo a decir que todavía es una historia, es un evento muy popular. Y cuando yo estudiaba esto, se me iba a la mente a mi niñez. En diferentes lugares, me acuerdo en diferentes tiempos de mi niñez, haber escuchado esta historia bíblica en las clases de niños. Es una historia que se ve muy a menudo, se usa siempre en las escuelas bíblicas, específicamente para los niños, ¿no? Y es una historia que en el día de hoy vamos a traer en una forma diferente, a lo mejor como se les presentaba a los niños, con unos detalles mucho más profundos, pero sigue siendo la misma historia. Y este evento fue un evento que marcó la vida de muchos para aquel tiempo, y en mi opinión todavía en el día de hoy debería marcar su vida, porque Dios fue el mismo para aquel tiempo, el mismo que es para hoy y el mismo que será para mañana. Si Dios hizo algo potente, si Dios hizo algo poderoso para aquel tiempo y marcó la vida de aquellas personas, en este caso específicamente los israelitas, digo yo, ¿por qué hoy no puede también marcar nuestras vidas? Si fue que es el mismo Dios. Quizás tú no estás atravesando el Mar Rojo con tu familia en el día de hoy, en el día de mañana, pero de la igual manera que la protección divina estuvo con ellos en aquel tiempo, te cubre hoy. No estamos hablando que a lo mejor tú tienes que cruzar un río mañana y Dios lo tiene que abrir de par en par para que tú pases. Lo que estoy tratando de decir que la misma protección que hubo para aquel tiempo, en aquel día, en aquel momento, es la misma protección que tenemos en el día de hoy. Porque a lo mejor para aquel día el reto era el Mar Rojo, pero el día de hoy el reto es uno diferente, pero el Dios sigue siendo el mismo. Por eso es que por el tema hemos puesto la protección divina. No, pastor, pero vamos a hablar del Mar Rojo. ¿Por qué no le puso el título Mar Rojo? No, vamos a concentrarnos de la protección divina. Porque la protección divina que hubo para aquel momento, hoy todavía nosotros la tenemos. Amén. No, pues pastor, nosotros vivimos en el año 2022, que esto está bueno, aquí está. Ok. De gloria a Dios si tú te sientes que los tiempos están buenos. Pero cuando nosotros abrimos los ojos, mire lo que yo hice. Usualmente yo cojo mis noticias después a mi propio tiempo y las busco. Pero el viernes saqué un poco de tiempo y puse las noticias de la tarde. Y me empecé a darle diferentes cosas, de como las mismas noticieros presentan las noticias, como las mismas noticias cogen una vida de ellos mismos y cogen una forma que tú te quedas boquiabierto y tú dices, ¿qué está pasando eso de verdad allá? Y tú dices, ¿dónde yo estaba? Pero como muchas personas no escuchan noticias, y menos internacionales, no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo. Pero déjeme decirle que el Dios que nosotros le servimos hoy en día es el mismo Dios que estos israelitas le estaban sirviendo en aquel momento. Y de la misma manera que Dios los salvó en aquel momento, es la misma manera que Dios nos salva hoy día de tantas cosas que pudieran llegar a nuestro hogar. Y cuando estamos en este capítulo 14, rápidamente vemos el versículo 1, cuando está hablando Jehová con Moisés. Y en el 2 dice que les dijera Moisés a los hijos de Israel que den vuelta y se acampen delante de Pin-Hahirot entre Migdol y el mar hacia Besol Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Déjenme decirle, hermanos,
que yo no sé exactamente, a menos que lo busque en un mapa, dónde era este lugar. Pero cuando yo escucho y leo esto, lo leí varias veces, prácticamente lo está situando en un lugar bien específico, que está el mar a un lado, está este pueblo al otro lado, y están entre otros dos pueblos, o están acorralados en un sitio bien específico. Y ahí es que Jehová le está diciendo a Moisés que el pueblo vaya. ¿Me escucha bien? Dice que den vuelta, como que ya habían pasado por ahí, como que regresen para esa área bien específica. Y dice el 3, porque el faraón dirá de los hijos de Israel. Y esto es Dios hablando. Esto es Jehová hablándole a Moisés lo que va a pasar en el futuro, no muy lejanos. Y continuamos en el 3, dice, entonces están en la tierra, el desierto los ha encerrado. So, Dios le está diciendo a Moisés lo que va a pasar y lo que ellos van a experimentar cuando hagan lo que Jehová quería que hicieran. Dice el 4, y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga, y seré glorificado en faraón y en todo su ejército, y lo sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y ahí fue que paró de hablarle Jehová a Moisés. Fíjense cómo es Dios que le está diciendo estas cosas tan profundas a Moisés, con a lo mejor no todos los detalles, pero suficiente para que Moisés sepa cómo es que aquel va a reaccionar, hablando del faraón. Cuando entramos al 4, dice, y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga. ¿Usted sabe qué? Cuando Dios te está hablando, Dios muchas veces nos dice ciertas cosas. Pero el ser humano de esta época, como que le gustan las cosas tan fáciles, que cuando dicen, como dice el versículo 4, y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, tú dices, oh, ok, entonces él me va a seguir a mí. Entonces viene el ser humano creyéndose ser bien inteligente y dice, pues entonces debe yo irme para aquella esquina para sentirme encorralado, debe yo irme para aquella esquina para sentirme encerrado, entonces yo me voy para el otro lado. Y déjeme decirle que esto no es nada nuevo. Pregúntele a Jonás. Sí, cuando lo mandaron para Nínive, él se quiso ir para otro lado, huyéndole a la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que este pueblo que estaba siendo dirigido por Moisés, y Moisés estaba siendo dirigido por Dios, ellos fueron, hicieron como Dios quiso que ellos hicieran. Dice, y cuando vamos al 5, del 5 al 8, dice, y fue dando aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y dice el 6, y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. En estos versos del 5 al 8, dice una palabra que me chocó, una frase, y esto está en el versículo 5 específicamente, casi al final. Dice, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Hermanos, estamos hablando, cuando nosotros hablamos del faraón, estamos hablando de un reino que él tenía, que era tan poderoso, que tenía a los israelitas cautivos. Él tenía tantos israelitas, y los israelitas se reproducían ellos mismos de tal manera que le suplían muchas cosas en ese reinado. En otras palabras, que dejar ir a ese pueblo escogido de Dios le quería decir que muchas de las personas que vivían en ese reino iban a tener que empezar a trabajar sus propias tierras. Eso quería decir que muchas personas de ese reino bajo el faraón tenían que tener sus propios ganados,
que iban a tener que empezar ¿a qué? A criar vacas, a criar ovejas, a trabajar la tierra, a hacer las estructuras, a hacer los trabajos que nadie quería hacer en aquel lugar. Y cuando ellos están en ese momento que obviamente escucharon la palabra de Dios, y empieza el versículo 5 diciéndonos que fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Eso quiere decir que el pueblo empezó a hacer lo que Moisés les dijo que hiciera bajo la orden de Jehová. Y cuando ellos están yendo, que el rey Faraón escucha de esto, él dice, ¿cómo que hemos hecho esto? De haber dejado, como que si ellos hubieran dejado, le hubieran dado permiso para que este pueblo se fuera. Pastor, ¿le dieron permiso? Sí. Sí, le dieron permiso por la boca para afuera. Pero cuando tú los ves caminando, cuando tú ves esas caravanas de cientos y cientos y cientos y cientos de personas yéndose, las personas se pusieron bien nerviosas. Porque ellos sabían que su economía iba a ser directamente impactada por estos cambios. Porque ellos sabían que ahora ellos tenían que trabajar. Porque ellos sabían que ahora ellos tenían que hacer todo el trabajo que hacían los israelitas antes. Tenían que hacerlo ellos mismos por ellos ahora. Y ahora, ¿quién los salva? Porque ya le dijeron vete. Pero cuando se empiezan a dar cuenta, dice aquí, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. No era solamente ahora el faraón que estaba involucrado. Era ahora el faraón y todas las personas, todos sus siervos. Estaban todos en común acuerdo diciendo, esto no lo podemos permitir. Él va y busca a 600 carros escogidos. Y después de eso hay una coma en el verso 7 y dice, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Qué pena que no me dice cuántos capitanes eran. Pero usted se puede imaginar todo lo que ellos le llamaban como un ejército militar. Todos los capitanes, y debajo de los capitanes usted sabe que hay no sé cuántas personas trabajando para estos capitanes, pero toda esta gente se involucraron. Todas estas personas que me imagino que están en los números de los miles y miles, estaban preparándose para irse atrás de esos israelitas que se habían ido. Cuando entramos en el verso 9 y 10, dice así la palabra, siguiéndolos pues los egipcios contra toda caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Y ahí fue donde Jehová le dijo a Moisés que los quería. Al lado de Pier Abirot, delante de Baal Zephón. Exactamente donde ellos tenían que ir, ahí fueron. Qué obedientes, ¿ah? Sí, porque hoy en día si hubieran ido para otro lado, hoy en día hubieran dicho, no, ahí nos cogen de lo que no somos. Ahí nos cogen entre la espada y la pared. Porque en un lado hay una ciudad, en el otro hay otra ciudad, del otro lado hay otra ciudad, y donde lo que sobra es un mar y no tenemos barcos. Pero mira cómo dice el 10. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios veían tras ellos. Ellos venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Usted sabe qué? Algo aquí queda bien claro y quiero que usted lo entienda. Faraón y su ejército alcanzaron a los israelitas. Los israelitas se dieron cuenta que ya el faraón llegaba, porque acuérdense que los israelitas andaban caminando. A lo mejor con un tipo de ganado que tenían que esperar al ganado, esperar a los niños, cargar las posesiones y caminar poco a poco. Cuando en la otra mano estamos hablando que había un régimen militar que andaban en carretas con todo su poder. Eso no se le hizo muy difícil conseguirlos ni llegar a donde estaban. Pero la diferencia es que los israelitas tenían a Jehová de su lado. Y ellos empezaron a clamar a Jehová, como dice en el versículo 10. Dice el versículo 11, y dijeron a Moisés,
¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muráramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que no nos has sacado de Egipto? Dice el 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Estamos hablando de unas personas que ya habían pensado cuál iba a ser su futuro. Estamos hablando de unas personas que ya habían vociferado cómo ellos se sentían de morir en un desierto. Unas personas que tenían una fe tan pequeña que preferían morir bajo las manos de alguien que los tenga esclavos, como el faraón. Preferían morir trabajándole a otra persona y no llamarse el pueblo escogido de Dios con sus propias cosas, que morir en el desierto luchando por su Dios. A lo mejor usted puede decir así, yo conozco 2 o 3 que cuando las cosas se ponen malas empiezan a correr en reversa, que cuando las cosas se ponen malas empiezan a correr para el otro lado, que cuando las cosas se ponen difíciles son los primeros que se amotetan, cuando las cosas se ponen bien fuertes son los primeros que tú los ves medio depresivos así en la esquina y triste. Tú dices, ¿qué te pasa, hermano? Ay, si tú supieras lo que estoy pasando, si tú supieras lo que me está pasando en este momento. Y en vez de enfrentar al enemigo, se esconden. En vez de enfrentar al enemigo, se van para otro lado. En vez de enfrentar al enemigo, no esperan por Dios. Porque acuérdense, hermano, a todas estas estamos hablando que fue Jehová el que le habló a Moisés. Y desde el principio Dios le dijo a Moisés en versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que lo siga. Jehová no le mintió. Jehová no le ocultó. No le dijo toda la historia, pero le dijo todo lo que él necesitaba saber para ese momento. Para cuando estos hermanitos, para cuando estos primos, para cuando estos familiares de la familia extensa vinieran a donde él en estos versículos 12 y 13 y le hubieran dicho, me prefería yo morir en las manos de Faraón, Moisés no estuviera sorprendido. Moisés hubiera sabido exactamente por qué él estaba en ese momento pasando por lo que estaba pasando, bajo la presión del enemigo. Muchas dudan del llamado de Dios. Bajo la presión del enemigo, muchos dudan del trabajo que ellos están haciendo para Dios. Bajo la presión del enemigo, muchos dudan de sus convicciones que tienen en su corazón. Bajo la presión del enemigo, muchos dudan de la posición en la cual Dios los ha puesto. Bajo la presión del enemigo, muchos dudan de su fruto que como cristianos ellos pueden dar al mundo. Ese fruto que tú le puedes enseñar al enemigo, ese fruto que tú le puedes enseñar a todo aquel que se ponga en contra de lo que tú eres, de lo que tú crees, de tus convicciones. Ese es el punto que estas personas en este momento estaban con tanto miedo, como dice el versículo 10, que sí, ellos clamaron a Jehová, pero sus rodillas estaban temblando. Y yo no estoy diciendo que es malo que te tiemblen las rodillas. Yo estoy diciendo que cuando tú empiezas a cuestionar el plan de Dios, ahí es que viene el problema. Y esta gente le decían, no es esto lo que te habíamos dicho en Egipto. Te habíamos dicho, déjanos servir a los egipcios antes de morir en el desierto. Porque no pueden con la presión. El temor toma control de muchos y no permite que el propósito de Dios se cumple en sus vidas. Y déjeme decirle, hermano, yo soy un ser humano igual que usted. Y porque yo estoy aquí hablando de esta palabra no quiere decir que a mí ha venido el temor.
Porque yo estoy aquí en este altar no quiere decir que yo soy a prueba de balas, no. Que a mí los dardos no entran, que a mí los dardos no me llegan. No, hermano. Yo solamente soy un vaso que Dios está usando para decirle en el día de hoy, tenga cuidado. Porque si Dios lo mandó a ese lugar, como Dios mandó a Moisés que mandara al pueblo, es porque Dios tiene un propósito para ese pueblo y para Moisés. El problema es que nosotros tratamos de resolver con nuestras propias fuerzas. El problema es que nosotros a veces nos creemos que somos más inteligentes que el mismo Dios. Mire cómo dice el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Wow, qué cosa, ¿eh? En el peor momento de su vida, cuando usted más nervioso está, te dice, no temas. Está firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Me imagino que esa gente miraba a Moisés como, ¿qué se tomó ese hombre? ¿Qué avechucho lo picó en el desierto para hablar como está hablando? Que estamos aquí atrapados, estamos aquí acorralados en esta esquina. La forma que podemos salir es a través del agua y no tenemos ningún barco. Y tú me estás diciendo que yo tenga tranquilidad, que yo no tema, que yo esté firme y que vamos a ver una salvación. Sí, así es que piensa el incrédulo. Pero el que ya escuchó la palabra de Dios, Moisés, el que ya escuchó la palabra de Dios y está caminando en fe, esa persona tiene tranquilidad. Esa persona está diciéndole a esta persona, no temas porque ya Dios me dijo que esto iba a pasar y está pasando tal como Dios me lo dijo. Pero muchas veces, ¿quiénes somos nosotros? Como decía ahorita, somos ese tipo de personas que tratamos de ir, mira, no, allí está el problema, pues mira, yo me voy para allá. Porque yo no necesito problemas. Y lo que tú no te estás dando cuenta es que donde está el problema es que Dios te quiere, porque ahí es que Dios te quiere pulir, ahí es que Dios te quiere dar la victoria sobre el problema. Pero no vas a ser victorioso si sigues corriendo para el otro lado como Jonás. Dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mano, yo no sé por cuál es la batalla que usted está pasando. Yo no sé qué es lo que usted está pasando en el día de hoy, pero esta palabra a mí me tocaba, esta palabra a mí me conmovía. Porque a lo mejor tú estás en este grupo que quiere correr hacia el otro lado. A lo mejor tú estás en este grupo que está buscando la forma de cómo resolver tus problemas con tu propia fuerza. Pero Dios te dice en el día de hoy, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El que está tranquilo no está corriendo para el otro lado. El que está tranquilo no está motetado en una esquina. El que está tranquilo está en paz esperando el momento de Dios, no el momento de nosotros. En veces cuando Dios manda a un mensajero a decirte la palabra de aliento y apoyo, tu falta de fe y confianza en el Dios Todopoderoso es lo que te cuesta a ti la bendición, por tener esa falta de fe. Las palabras que expresan la confianza y seguridad que Moisés sentía en Dios están plasmadas en este versículo 14. Porque déjeme decirte, si mismo Moisés no estuviera 100% confiado en lo que él había escuchado de Jehová, él no estuviera diciendo estas palabras que dicen, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Cuando nosotros continuamos en estos versículos 15 y 16, Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? No dijo porque claman, no está hablando de los israelitas, le está hablando a Moisés directamente. Dice, ¿por qué tú estás clamándome a mí? En otras palabras, yo no te dije en el versículo 4 lo que iba a pasar. ¿Qué tú haces orando? Estás experimentando lo mismo que yo te dije que iba a pasar. Di a los hijos de Israel que marchen. Sí, hermano, porque ese fue el mensaje de Dios para él. Haz ciertas cosas.
No te pares a buscar otras respuestas cuando ya tú tienes la respuesta en la mano. La respuesta para él es: a los hijos de Israel, diles que marchen. Y continúa el versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel, porque en medio del mar en seco. Mire qué bonito es Dios. Mire que claro, la palabra de Dios, estas directrices te está diciendo: tú alza tu vara y extiéndela al mar para que ese mar sea abierto y que este pueblo pueda pasar en seco. En otras palabras, que muchas veces nosotros estamos tratando de hacer las cosas a de nuestra misma manera o nuestra propia manera, de como nosotros pensamos que es mejor, pero Dios te tiene que tocar la puerta y decirte: hello. Yo te dije que marcharas. Yo no te dije que dudaras y empezaras a clamarme. Ya yo te dije lo que tú tenías que hacer. Ahora es tu tiempo de actuar, no de orar. Y encima de eso, en el versículo 16 le dijo: haz esto tú. Pero aquellos, mándalos a caminar, porque eso fue lo que ellos quisieran. No los mandé a atemorizarse, como dice el versículo 10. No los mandé a clamar a Jehová, como dice el versículo 10. Porque no importa lo que están pasando, no importa lo que estuvieron diciendo, no importa cómo se sintieran, de dónde ellos querían morir o bajo de qué poder querían morir, eso no importa para nada. Yo los mandé a hacer un trabajo, vayan y marchen. En este versículo 17 dice: y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que sigan. ¿Escucharon bien? Ahora Dios le está hablando de nuevo a Moisés y le está diciendo que de nuevo les va a endurecer su corazón. Y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y quiero hacer una pausa y darle hincapié a esta palabra, porque muchas veces cuando pensamos, cuando dice Dios glorifícate, lo cogemos de una forma positiva. Y aquí por segunda vez la palabra de Dios está usando esta palabra con una connotación muy negativa. Y está diciendo, y lo voy a leer para que usted lo capte: y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Dios no se va a glorificar de una forma positiva en este caso. Dios se va a glorificar, Él va a enseñar su gloria, su potestad, pero de una forma negativa. Y como nosotros ya hemos escuchado esta historia, ya sabemos lo que pasa al final. Pero yo lo quiero llevar por estos pasos por paso, porque a veces cuando leemos como que se nos va la importancia de la palabra de Dios y se nos van estos detallitos. Él dice que va a glorificarse en el faraón y en todo su ejército con sus carros y su caballería. Dice el 18: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y cuando me glorifiquen en faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y esto prácticamente es lo mismo que estaba diciendo en el versículo 4. Solamente lo está repitiendo para decirle a Moisés: ahora es que esto va a empezar a ocurrir, como te había dicho. Dice el 19: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, escucha bien, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. No es que se fue, es que se apartó y se puso en su espalda. Entonces decía: ¿por qué? Mira lo que dice el 20. E iba entre el campamento y los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Sí, porque el pueblo de Israel estaba que le estaban temblando las rodillas. Ellos se dieron cuenta, para el versículo 10 por ahí, se dieron cuenta que ya venían, y venían con velocidad. Y como ellos venían en caballos, con carreta, venían rápido, se estaban acercando y no sabían qué hacer. Pero llegó un momento que ellos se empezaron a dar cuenta que estaban cerca de ellos. Pero mira quién es Jehová. El que los mandó también preparó este plan. El que los preparó y los mandó dijo: ¿tú sabes qué? Para que no haya ningún roce entre ellos dos, ni ellos puedan venir a tocarte, yo me voy a poner como una nube entre medio, y a ustedes les daré luz y a ellos les daré tinieblas en toda la noche.
y nunca se acercaron los unos a otros, porque ese es el Dios que yo le sirvo. Ese fue el Dios que Moisés le creyó y ese fue el Dios que salvó a todos los israelitas. Él sabe lo que está haciendo. A lo mejor nosotros como seres humanos digamos, pero ¿cómo tú vas a hacer tal cosa? No te preocupes que Dios tiene todo bajo control. Amén. Dice el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y aunque tú puedas escuchar al otro lado de esa nube muchos caballos, aunque tú puedas escuchar la conmoción del enemigo en el otro lado de esa nube, pero ellos no van a llegar a donde ti porque Dios no se lo va a permitir. Aunque tú puedas escucharlo, aunque tú puedas olerlo, aunque tú puedas saber que están allí, pero tú tienes que saber que el Dios tuyo todopoderoso te cubrirá y te guardará del enemigo. Estos versículos que siguen, el 21 y 22 dicen, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Qué cosa bonita cuando Dios nos da la respuesta para nuestro problema. Dios le dijo a Moisés en aquellos versículos, solamente alza tu vara y apúntala al mar para que tú veas lo que va a pasar. Y vino ese viento recio y abrió el mar. Y de esa manera el pueblo de Dios pudo caminar por por lo que es lo que sería el fondo del Mar Rojo. Y no solamente el fondo del Mar Rojo, sino que el fondo del Mar Rojo en seco. Y ellos pudieron estar caminando a través de este camino, mientras esta nube a sus espaldas los protegía, que el army del faraón y todas estas personas en carretas no podían llegar a donde ellos. Y continuamos aquí en el 23, dice, y siguiendo los egipcios entraron atrás de ellos hasta la mitad del mar. Pasó el pueblo de Israel, pasó la nube hasta mitad, porque hasta ahí fue que el pueblo de los egipcios pudieron entrar. Dice el versículo 3, hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Escuche bien, no termina aquí. Después dice el próximo versículo 25, y quitó las ruedas de sus carros. Y yo meditaba en esta palabra y decía, ¿para qué quitó las ruedas? Pues déjeme decirle que un caballo es un animal bien rápido. Y déjeme decirle que un caballo con una carreta a la parte de atrás puede viajar bien rápido. Y si Dios le parece quitarle las ruedas, es porque Él no quería que estas personas se fueran para el otro lado rápidamente a salvar sus vidas. Lo primero que hizo Jehová fue, le quitó las ruedas de los carros. Después de eso le trastornó sus mentes. En otras palabras, los volvió locos. Los puso de una manera que no podían reaccionar lo que estaban haciendo. No podían ni tener una conversación el uno con el otro. No se podían comunicar porque había una confusión entre ellos. Y siempre que hay también una confusión, tampoco tienen el modo de transportación para poder salir del peligro. Y aquí es que viene la mano de Dios. Aquí es que viene lo que nadie podía ver. Aquí es que viene lo que el mismo Moisés todavía no sabía que iba a ocurrir. Él sabía lo que Dios le había dicho, pero no tenía la menor idea cómo iba a ocurrir. Pues dice en el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero él decía, ¿cómo vamos a estar tranquilos si esta gente está en una nube al lado de nosotros? Una columna de nube, lo que había entre medio. Ellos podían escuchar la conmoción en el otro lado. Dice el próximo versículo, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros,
sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió toda su fureza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Eso quiere decir que estaban todos trastornados. No tenían la transportación que le daba la ventaja de llegar a un lado al otro más rápido. Ellos tuvieron que en la confusión tratar de salvarse ellos mismos, pero mientras tanto Dios empezó a hacer ¿qué? Un milagro. Ese viento que Dios había puesto para abrir esas aguas en dos y que el pueblo de Israel caminara en seco, ese viento empezó a cesar, que quiere decir que las aguas empezaron a volver a donde estaban originalmente, y este mar furioso que lo estaba siendo aguantado por el mismo Dios fue entonces a cubrir el lugar que antes cubría. Y en el proceso ninguna de estas personas pudieron salvar su vida. Esto no lo sabía nadie. Estos eran detalles que ni aún el Moisés sabía que iba a pasar. Pero el Dios Todopoderoso lo tenía todo calculado. Él sabía exactamente cómo él iba a defender a su pueblo de las manos del faraón. Él sabía cómo él iba a defender a su pueblo de las manos del cautiverio. Él sabía cómo él iba a quitar a estas personas de la faz de la tierra. Y más adelante podemos ver en el versículo 29. Así salvó Jehová aquel día a Israel de las manos de los egipcios. E Israel vio, escúchalo bien, a los egipcios muertos a la orilla del mar. Eso quiere decir que terminaron flotando a la orilla. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. No se acaba ahí. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Sí, hermano, porque déjeme decirle que de qué vale que pase todo esto y el pueblo siga siendo el mismo. De qué vale que todo esto hubiera ocurrido y nosotros seguimos pensando igual de nuestro Dios. Porque todas las cosas que nos pasan a nosotros se supone que cambian nuestra vida. Se supone que nos hagan diferentes personas. Se supone que nos ayuden a ser mejores cristianos. Moisés nunca supo todas las historias y menos los detalles de lo que iba a suceder en aquel momento, en aquella larga noche. El pueblo de Israel tampoco supo. Dios muchas veces nos dice que andemos en obediencia sin nosotros saber los detalles de lo que hará en nuestra obediencia. Pero como quiera, Dios espera que andemos en obediencia. Dios no nos tiene que dar ningún detalle. Es que estamos en esta época que todo el mundo quiere saber el resto de la historia. Y si no me dices todo, no estoy claro. Y si no estoy claro, no muevo un dedo. Hermano, esa es la actitud incorrecta. Cuando Dios te dice haz tal cosa, vamos a hacerlo. Y me incluyo yo. Cuando Dios te dice muévete, es tiempo de movernos. Porque no, muchas veces como no entienden todo el plan, empiezan a orar y siguen orando y ven a buscar a Dios y dirección de Dios. ¿Y qué pasó cuando esto le pasó al pueblo? ¿Qué fue lo que le dijeron a Moisés? En el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Ya tenían las directrices. Muchas veces nosotros tenemos las directrices, pero no las seguimos. No, es que yo no sé qué va a pasar. No estoy buscando más dirección de Dios. Estoy buscando, está la nueva. Estoy buscando otra confirmación. Hermano, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado con las confirmaciones. Que no vaya a ser que terminemos más confundidos. Nos salimos del plan de Dios y nos va bien mal. Mire, escuche bien esto, que con esto termino. La fe en Dios es la que nos llevará a una plena confianza. Esa plena confianza será recompensada con una protección divina intocable.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga el enemigo no te va a poder tocar. Que cuando venga un viento no te va a poder mover. Que cuando venga una flecha no te va a poder penetrar. Porque la protección divina está sobre ti. Porque tú tienes una plena confianza en el Dios de todos los dioses. No importa el tamaño del ejército que te persigue. No importa si son 600 carros escogidos como los que leímos en el día de hoy. No importa la capacidad combinada de la experiencia de todas estas personas que son llamados capitanes. No importa quién esté contra de ti. La protección divina será para con nosotros para siempre. Siempre y cuando nosotros estemos en la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje de hoy. Tenemos una protección divina, pero si nosotros nos salimos del plan de Dios, no nos va a ir bien. Que el Señor les bendiga a todos.